Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Nuestro historiador de cabecera, que cuando abre los libros que hablan de Grecia, por ejemplo, y vamos a los pliegos de imágenes y encontramos esculturas, o imitaciones o réplicas de esculturas, el nombre de Fidias aparece, bueno, como el más importante de todos ellos, o uno de los más importantes. Sin duda. De hecho, ya en la antigüedad algunos lo calificaron como el más grande, o por lo menos el que había logrado el mayor equilibrio entre hombres y dioses. De hecho, se le conoce como el escultor de los dioses. Exacto, y el que, digamos, representó a los dioses más humanos y a la vez más divinos. Fue, como digo, una combinación, un equilibrio, yo creo que único. Nos situamos en el contexto histórico en el que aparece y nace Fidias. Fidias, sabemos la verdad bastante poco, y es de hecho bastante vergonzoso. Nace en el siglo V a.C., en Atenas, en plena época clásica, además en una ciudad que se estaba convirtiendo en la primera potencia, o una de las primeras potencias de todo el mundo griego, una ciudad que ya había derrotado a los persas en Maratón a principios de ese siglo, que presta su apoyo en la Segunda Guerra Médica. Con su poderosa flota llega a conseguir la hegemonía de la Liga de Delos, es decir, una ciudad que es pues no sé, como digo, como si hubiese nacido en Estados Unidos o en Francia, un país importante, un país que no podía ser ignorado en el mundo griego. Antes decía que imágenes de las esculturas de Fidias o copias de sus esculturas fue tan importante, y pese a ello no ha llegado hasta nosotros prácticamente nada de él. De casi toda la escultura griega, uno cuando está acostumbrado a ver el Doríforo, el Discóbolo, todas estas obras, Mirón, se sorprende mucho cuando empieza a profundizar y descubre que realmente, por ejemplo, de esculturas de bronce, que era lo que gustaba, los grandes maestros hacían en bronce, pues conservamos media docena de ejemplos, nada más, de los cientos que tuvo que haber. En este caso pasa igual. Yo creo que no se conserva. Hay algunos fragmentos dudosos, porque sabemos que trabajó el mármol, pero prácticamente no se conserva absolutamente nada. Ni un solo, seguramente ni un solo trabajo original de Fidias. Qué cosas. Tenía que haber hecho como Rodin, hacer unas cuantas de las importantes. Exacto. Y por lo menos así las podemos contemplar y nos aseguramos que alguna de ellas subsiste, ¿no?, con el paso del tiempo. Sí, o como Picasso, ¿no?, que hacía un cuadro y luego hacía 800 copias y las vendía, ¿no? Claro. Pues, igual, afortunadamente también tenemos los textos, las fuentes literarias, sobre todo de Plinio el Viejo y de Pausanias. Pausanias fue un griego del siglo II después de Cristo que, bueno, se dedicó a hacer turismo, fue como Josep Guijarro, ¿no?, pero en el Imperio Romano. Entonces viajó por el Imperio, en concreto viajó a Grecia y escribió una obra llamada Descripción de Grecia. Y ahí nos cuenta muchas obras que todavía pervivían de Fidias y de otros. La diferencia entre Fidias y Josep Guijarro es que Josep Guijarro no conoció a Pericles y no le puso ahí en la senda de muchísimos trabajos para pasar a la historia, ¿no? No, por eso Josep tiene más mérito. Por supuesto. Sí, su relación con Pericles es muy importante, ¿no? Sí, siempre para un artista. De hecho, hace poco estaba viendo una película fabulosa que es El tormento y el éxtasis, donde se narra esa obra de Miguel Ángel. ¿Y qué le dice Rafael en un determinado momento? Los artistas necesitamos mecenas. Fidias trabajaba para vivir, era un artesano. En su época era un artesano, por muy reconocido que estuviese. Hacía obras por encargo y tenía que comer como los demás. Pericles, en ese momento, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo V a.C., es el hombre fuerte del momento. Muchos le acusan de demagogo, otros hablan de él como un auténtico demócrata. En cualquier caso, se rodea de toda una serie de gente. Sócrates, por ejemplo. Heródoto parece que también formó parte de su círculo, incluso Tucídides más tarde, de artistas de todo tipo. Él necesita promocionarse y esa publicidad la consigue precisamente con poemas, con historia, con pinturas y con esculturas. ¿Qué es lo que pasa? Que Pericles en ese momento tiene un gran proyecto en mente, uno de los grandes proyectos urbanísticos de la historia ateniense, que es la remodelación completa de la Acrópolis. A Fidias no solo le encarga trabajos, sino que es que le nombra supervisor de los trabajos del Partenón. Claro. Es decir, todo un puestazo. Desde luego, fue el contrato más importante de la época. Vamos, completamente. Es que le consiguió una fama y un prestigio inmenso. Le colocaba por encima de cualquier otro artista. Porque Pericles también tenía alguna que otra intención propagandística con aquello, ¿no?
Seguramente, o sea, estas cosas no suelen ser gratuitas. Es más, cuando se acusó a Pericles de que estaba usando el tesoro de la Liga, es decir, no solo de Atenas, sino de otras ciudades, para embellecer, para construir edificios, y incluso se dijo que estaban adornando la ciudad como a una prostituta, él dijo que lo pagaba con su dinero. Es decir, lo que él quería era hacer eso. Y evidentemente cuando hace algo tan grande por la ciudad, siempre va a conservar su nombre. Claro. Los grandes mecenas y los grandes nobles del medievo daban dinero para hacerse sus capillas en las catedrales y para poder construirlas, y su nombre quedaba ligado al lugar. Eso ha pasado en todas las épocas. Pasa ahora, por ejemplo, yo soy el alcalde de una gran ciudad y quiero construir un grandioso edificio. ¿En quién pienso? Pues Norman Foster. Bueno, pues Fidias era el Norman Foster de la época, no era arquitecto, era escultor, pero quizá ahora la escultura no es tan importante en los espacios urbanos como lo que podía ser entonces. Pero respecto a algunas de sus esculturas, aparte del trabajo que efectuó en la Acrópolis, hay que destacar, por ejemplo, Zeus, ¿no? Seguramente la estatua que más fama le ha dado, y eso que ya llevaba una carrera en ascenso, y cada vez era como el más difícil todavía. No solo es trabajo en mármol, por las noticias que tenemos, trabajo en bronce, pero es que empezó a trabajar con oro y con marfil. Y esto es especialmente difícil. Es lo que se llama las obras criselefantinas, de crisos, en griego es oro, y elefantinos, que significa elefante o marfil. Tú no puedes fabricar sin más una escultura así, porque el bronce lo puedes fundir, puedes hacer el molde de la estatua, puedes verter el metal líquido y se forma. Pero es que esto no, esto había que hacerlo por piezas, y por un lado estaba el metal y por otro el marfil, y todo eso montarlo en una estructura de madera. Ya lo había hecho con Atenea Partenos, una estatua de 10 metros de altura, 10-11 metros, para el Partenón. Pero es que en el templo de Zeus de Olimpia se superó a sí mismo. Era una escultura un poco más alta, era una estatua, sabemos por las noticias que hay y por las monedas, porque la imagen se ha conservado en las monedas, de Zeus, el rey de los dioses, sentado con la diosa Nike en su mano derecha y sosteniendo un cetro. Es decir, es que había que montar una estructura muy grande. De hecho, esa escultura no solo fue seguramente la escultura más famosa de Grecia, sino una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Que como el resto no se conservan, a excepción de la pirámide. A excepción de la gran pirámide. Sí, evidentemente, como decíamos, de la pirámide de Keops. ¿Por qué no hay nada dentro? Aunque está el sarcófago, el gran sarcófago de piedra de Keops, porque una cosa así tan evidente pues no pasa desapercibida, y en cuanto el poder es un poquito débil, no hay vigilancia, y eso pasa por ejemplo en todos los yacimientos arqueológicos españoles, se te cuelan los furtivos. Por las noticias que hay, el Zeus de Olimpia, igual que la Atenea Partenos, fueron llevadas a Bizancio. En algún momento se les pierde la pista a la Atenea Partenos, yo creo que en torno al siglo X, a Zeus de Olimpia pues en torno al siglo X, XI, XII, seguramente acabarían fundidos. Las piezas de oro serían fundidas, el marfil roto para fabricar otras cosas, y probablemente es que ya hayan sido destruidas para siempre. Y a él también le quisieron fundir, por lo menos sus enemigos, ¿no? Sí, es lo que tiene trabajar para un bando, que cuando todo va bien, como le pasaba a Varrón, pues estupendo, pero cuando gana el bando contrario, pues la toman contigo, porque no solo has apoyado a Pericles, es que una manera de atacar a Pericles era atacar a Fidias. Porque si Fidias es así y Sócrates es un sinvergüenza y Aspasía es tal, es que Pericles es una persona así moral porque se rodea de gente, digamos, de baja calaña, ¿no? Se le acusó en un primer momento de adueñarse con parte del oro que estaba destinado para la estatua de la diosa. No solo era desfalco, estamos hablando de más de 1 tonelada de oro, sino que además era impiedad, porque era un ataque a los dioses. Había faltado a los dioses. Y ojo, en el mundo antiguo, cuando los dioses se enfadan con todos. No la pagan solo con el que tiene la culpa, la pueden tomar con toda la ciudad. Se demostró su inocencia, pero aún así se le acusó de esculpir su imagen y la de Fidias en el escudo de la diosa. Vuelta al mismo pecado de impiedad. Bueno, no es exactamente un pecado, pero es algo que atenta contra toda la comunidad. Pues tuvo que salir por piernas. O bien le echaron, o bien se tuvo que ir, y fue donde la gente de Elis, gente de la Élide, es el territorio de Olimpia,
pues le contrató para hacer su gran trabajo. Seguramente si no hubiese sido por ese escándalo político, fíjate, no habría llegado a Olimpia. Y seguramente igual pues tampoco estaríamos hablando hoy de él, o sí, porque ella había hecho otras cosas, pero no sería tan grande como es el mayor de los escultores, yo no sé si de la historia de Grecia, desde luego, del continente europeo, desde luego, y uno de los grandes. De hecho, era el escultor de los dioses. Fidias, el protagonista esta noche en las curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón. Gracias. Gracias a ti, Bruno.